ejemplo, Reforma quiere centrar esto ya como una disputa abierta, que no es tal. Reforma dice, mientras López Obrador reclama olvido de Estados Unidos, Biden dice damos millones, ¿no? Así centra el discurso. Pero bueno, hay que resaltar, ha habido mucha cordialidad, ha habido buen entendimiento. Sí. Hay agendas distintas. Insistir, López Obrador amplía la mira y dice, vamos por las soluciones de fondo, que además siempre ha sido la postura del tabasqueño en ese sentido, de buscar grandes soluciones a grandes problemas, no repetir las mismas dosis, no nada más estar con aspirinas tratando de resolver los asuntos. O sea, no se puede. Ya. Por ejemplo, frenar el flujo migratorio no será un tema de un muro más extenso y más inteligente, sino será un tema para que se pueda ir hacia soluciones en donde la gente no tenga necesidad de salir de sus comunidades, ¿no? Sí, de salir de sus comunidades o de elegir las conductas antisociales que también tienen que ver pues con toda esta red de narcotráfico que existe, esa visión del presidente en el trato de los temas de seguridad, pues también dista mucho de lo que ahora plantea un Joe Biden cuando habla. Creo que el Universal lo refleja un poquito mejor, ¿no? AMLO por progreso, Biden contra el fentanilo. Y cuando decimos contra el fentanilo, pues decimos de qué manera lo detenemos, de qué manera establecemos una coordinación con una visión, bajo una visión punitiva, al fin y al cabo, ¿no? Sancionadora, persecutoria, que pues son cosas que se tienen que hacer desde luego cuando tienes ya estallado el tema y en crisis, se tienen que hacer de manera paralela, pero justamente aquí lo que el presidente López Obrador planteaba es vamos a entrarle a los temas de fondo y no se le entra. Y ahí también México le podría cuestionar al gobierno de los Estados Unidos qué programas está llevando a cabo para frenar el consumo del fentanilo, porque lo están consumiendo. Claro que es un veneno, claro que está matando a personas, pero hay otro lado de la ecuación que tiene que ver con pues cómo está creciendo, ¿no? El consumo del fentanilo y sin duda pues México se convierte en un paso muy atractivo para los grupos delincuenciales, ¿no? Claro. No es nada más, no es como si México estuviera mandando veneno y engañando a los consumidores de los Estados Unidos. Están consumiendo eso quienes pues tienen una serie de problemas y por eso caen en las drogas. Caen en este tipo de drogas que son cada vez más poderosas y dañinas. Y hay que decir varias cosas ahí. Es por un lado está el consumo. ¿Qué produjo también el crecimiento de este consumo? Hay toda una crisis de opioides en Estados Unidos que fue provocada por las propias farmacéuticas. Y ahí hay todo un tema de corrupción impresionante en Estados Unidos al que no se le ha entrado de una manera frontal y tampoco se ha hablado nunca de eso, pero está documentado. Y por otro lado, pues también tienes un tráfico dentro de Estados Unidos. O sea, porque pareciera que el tráfico todo viene de aquí, entra a Estados Unidos y ahí no sabemos cómo llega a los consumidores, pero todo es culpa de México, ¿no? Entonces, o sea, ahí no existen los narcos. Ahí no existen los narcos, no existe la corrupción, no existe nada de eso, que Estados Unidos está muy enfocado en decir en México hay que arreglarlo, como si allá no pasara nada, ¿no? Bueno, o sea, creo que sí, falta honestidad también por parte del gobierno de Estados Unidos cuando habla de este tipo de temas. Y además lo deja ahí, lo que decíamos, ¿no? Un poco estrecho de miras con respecto a lo que fue un planteamiento profundo, me parece a mí, y además pues bien sustentado con respecto. Ahorita vamos a ver unas cifras, por ejemplo, de que hablan de cómo está el comercio exterior respecto a China, con países de América Latina, con Estados Unidos, y cómo está el de Estados Unidos frente a estos mismos países. Vamos a ver parte de eso, más o menos para hacernos el panorama de cómo se encuentran las cosas y de qué da sustento este argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues llama la atención lo del financiero, cierra la inflación 2022 en máximos de 22 años. Sabemos que lo que está causando la inflación no tiene que ver con decisiones del gobierno mexicano, sino con un escenario internacional complejo por la guerra en Ucrania. Y bueno, pues esto aumentó el precio de los energéticos. México, el gobierno de la 4T está conteniendo la inflación. Sin embargo, algunos quieren alentar esta narrativa de que supuestamente las malas decisiones de López Obrador están provocando la
inflación, que eso es una rotunda mentira. Sí. Y bueno, pues ahí están Sí, los nada datos, más, ¿no? o sea, nada más hay que ver la manera en que se compone, por ejemplo, la inflación en México, en donde los combustibles tienen un porcentaje muy chiquitito y eso está relacionado evidentemente pues con las políticas subsidiarias que ha implementado el gobierno y de fortalecimiento de todo el tema energético. Aquí lo que vemos además pues es la comparación de dónde se encuentra México con respecto a otros países en el tema de la inflación en alimentos, que es un aspecto de los que compone nuestra inflación, que es el más de los más problemáticos, digamos, pero también al que el gobierno mexicano le ha entrado. Y la Ahí fuente los es la tienes. OCDE. Vean nada más, en el caso de Turquía tiene una inflación de 99%, o sea, de 100%. Cuestan lo doble los alimentos allá, para que nos demos una idea. Argentina tiene una inflación del 91%, prácticamente también los precios a lo doble. Hungría, Colombia también con una inflación importante de 27%. Chile, 22%. Chile, que es un ejemplo que utilizan mucho los neoliberales en México, tiene una inflación más alta que nuestro país. Alemania tiene una inflación más alta del 19%. Portugal, Reino Unido, 16%. Zona euro, 15%. La zona euro, o sea, para que ubiquemos la realidad, son países catalogados como de primer mundo y en el caso de México, pues está a la mitad de estos países Sí. conteniendo la inflación en alimentos. Está a la mitad y bueno, decíamos, este es uno de los componentes, otro es el energético y aquí incluso esta gráfica que estamos viendo pues cambiaría, ¿no? Porque muchos países de Europa están pues muy por encima de la inflación que en este momento México está teniendo respecto a los energéticos, a los combustibles. Y si entonces vemos el global con los distintos componentes de la inflación, México también se encontraría en medio y por debajo y por encima de países del primer mundo, porque este es un fenómeno que se está dando a nivel global. Así es. ¿Y tenemos una nota sobre esto? No, o sea, Ya. lo comentamos en medio del kiosco, porque bueno, claro, es una nota de primera plana del Financiero, del Economista del día de hoy. La jornada no lo trae. Lo que pasa es que ayer lo publicó el INEGI, ¿no? El Índice de Precios al Consumidor, y se destaca de eso desde cuándo no se tenía esta inflación. Pero pues el número, esto pues no se puede ver así solito, Pues sí. ¿no? Frente a ahí tenemos la inflación global 7.82, pero bueno, pues también tenemos países de primer mundo, repito, que pues están en 14, 15, en 10, por esta situación pues que se ha referido largamente, a la que se ha referido largamente el gobierno y que no se puede ver las cifras sin ver todo este contexto, ¿no? Oye, y a propósito del kiosco El Universal, por ejemplo, respecto a lo que sucede con la línea 3, que ya fue reabierta en su totalidad, lo Sí. plantea la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahora el Universal dice, sindicato niega sabotaje en el choque del metro. O sea, también es otro milagro de la 4T porque antes atacaban a los sindicatos en el Universal, en Reforma, o sea, eran sus clientes frecuentes, ¿no? Decían, no, es que todo es culpa de los sindicatos. Y ahora, pues, validan la postura del sindicato del metro, que además ahí tienen a Fernando Espino. Ya lleva no sé cuántos años, no sé cuántas décadas al frente del sindicato del metro. Ha sido acusado múltiples ocasiones de corrupción y dicen los del sindicato que ellos están, digamos que rechinando de limpio, que no tienen nada que ver con los desperfectos, aunque hay quienes tienen otras hipótesis, ¿no? Hay quienes tienen otras hipótesis, pero sí hay que decirme, ahí vemos las imágenes ya de la línea 3 del metro funcionando esta mañana, a partir de esta mañana que entró de nuevo en operaciones. Sobre este tema del sindicato, pues sí, efectivamente hay hipótesis que están en el aire, pero nadie los ha señalado directamente. No hay conclusiones, hay que decir, ¿Sí? de los peritajes y de la fiscalía con respecto a qué fue lo que originó este incidente de la línea 3 y por lo tanto, entonces lo que hace un poco el Universal es querer amarrar navajas en donde no estaban amarradas, o sea, porque no hay un señalamiento directo por lo pronto ni contra el sindicato ni contra nadie, porque no existen conclusiones de esta investigación. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa con ese tema, pero bueno. Oye, pero interesante también, por ejemplo, lo que hace Reforma.
Dice, aseguran que Metro tiene el peor de los momentos, pero ¿a quién toman como referencia? Dicen, la ex subsecretaria de Planeación de Movilidad de la Ciudad de México, Laura Ballesteros, que estuvo con Miguel Ángel Mancera, consideró que los recortes presupuestales y subejercicios en recursos han provocado que estemos en el peor de los momentos en el metro. Expresó la especialista. No dicen que hoy es la secretaria de Movilidad de Colosio, allá en Monterrey, Laura Ballesteros. O sea, la colocan como una especialista, como ajena a intereses políticos y le dan validez a su especialista técnica. Pero además ¿no? reproduce este argumento que se ha dicho, ¿no?, repetidamente, de que habría sido recortado el presupuesto para el mantenimiento del metro, lo cual no es verdad, de acuerdo con las cifras que ha dado la propia Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Un tema que va a seguir en discusión y que, bueno, también, pues, principalmente Reforma y El Universal, pues, han traído como agenda. Milenio también trae lo de la cumbre el día de hoy. Y una nota interesante a propósito de este tema económico. Dice Milenio hasta abajo, México es número 2 de la OCDE en la alza de salarios mínimos, solamente detrás de Turquía. Esta es una nota también económica importante. Y en su contraportada del día de ayer hay que destacar dos cosas a propósito de lo que ayer le referíamos que sucedió el domingo en Brasil, este intento de golpe de los simpatizantes de Jair Bolsonaro, que fue contenido, que por cierto llegó a la cifra de 1.500 detenidos. Una cantidad, tú no has visto una cantidad de detenidos. Impresionante, sí. Porque estuvo severa la cosa. Y ayer hubo entonces un cierre de filas, salieron a manifestarse en distintas ciudades ahí en Brasil para apoyar. No, esto que estamos viendo no es en Brasil, por cierto. Esto es en Perú, porque también sucedieron cosas ayer en Perú. Ahorita volvemos a estas imágenes, nada más vuelvo. Brasil, distintos sindicatos, organizaciones sociales salieron a las calles para apoyar el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva después de lo que habría pasado, de lo que pasó el día anterior en Brasilia. Ahí vemos las imágenes de estas manifestaciones del día de ayer en apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva y bueno... Pues sí, están pidiendo cárcel, ¿no?, para los golpistas. Así es, y me imagino, bueno, es un proceso que está abierto, pero por lo pronto esto es lo que sabemos, hay 1.500 detenidos. ¿Qué pasó ayer en Perú? Continúa muy tensa la situación en Perú después de la deposición del presidente Castillo. Y siguen las manifestaciones en las calles de Perú. Hubo una represión brutal el día de ayer en Juliaca, en Puno, y hay 17 muertos tras esta represión. Dice la jornada del día de hoy, las víctimas tienen impactos de bala, de acuerdo con lo que reportan en un hospital local. Aumenta con esto a 39 el número de fallecidos en las manifestaciones. Y al mismo tiempo de que esto ocurrió, el gobierno de Dina Boluarte prohibió el ingreso al país del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Pues las acciones autoritarias siempre terminan mal. Lamentablemente estamos observando que continúa el baño de sangre allá en Perú. ¿Qué es lo que se quiere ahora? Pues democracia, que se anticipen las elecciones, que salga de prisión Pedro Castillo. Es impensable que siga ahí bajo el cargo de que supuestamente no tiene una autoridad moral, ¿no? Y que le habría hecho daño pues ¿a quién? A los oligarcas, ¿no? Entonces... Y que se haga una constituyente. Pues sí, hay que insistir, pues, las acciones autoritarias siempre terminan mal, no hay gobernabilidad en Perú. O sea, quienes planearon este golpe, pues están obteniendo unas consecuencias muy negativas. No hay estabilidad política, no hay certidumbre. ¿Cómo se puede pensar en el desarrollo de un país? No hay certeza para inversionistas, no hay certeza para la población en general. ¿Qué va a pasar en Perú? O sea, la verdad, lamentable, pero son películas que se repiten, escenas que vemos en otras partes de América Latina y que condenamos siempre cuando existen estos escenarios autoritarios. Ojalá que pues reencuentren un proceso
democrático. Se requiere democracia, no imposición. Así es, y que por cierto no todos condenan y por eso de pronto resulta muy evidente el doble rasero con el que en algunos países se sale con la bandera de la defensa de los derechos humanos sobre Perú. Nadie está diciendo nada. Sí, ¿no?